Bueno, vamos a ver, yo voy a ser infinitamente más breve que Daniel. Qué bien. Porque así hablamos todos. Me alegro, exactamente, me alegro que lo digas, porque, claro, yo también participo contigo en esa idea de que esto es una charla propia, una charla de arte, no es una conferencia. Por supuesto, todo lo que he dicho también me parece absolutamente interesante, pero lo que pasa es que yo soy de los que piensan de que una charla propia lo que debe prevalecer es lo que está muy bien dar una charla de una hora y media, que no lleva su tiempo, pero creo que lo más enriquecedor de una charla propia es precisamente el propio. Es en mi opinión, y yo que es cierto, y me imagino que más gente también, ¿no? Bien, entonces yo voy a decir primeramente un pequeño dato que a mí me parece curioso. Bueno, quiero darlo porque es un tema que está siempre sobre la mesa y es la escasa asistencia que hay a este tipo de actos de siempre, de toda la vida, ¿no? Es un viejo debate que yo tengo como se de toda la vida. Él, como sabéis todos, es un entusiasta, defensor de todas las cosas, aunque sean minoritarias, como es, y yo también, a mí me parece estupendo, pero es curioso y es triste también decir de que bueno, no es solamente estos actos culturales, sino actos también de tipo poético. Ahí tenemos al amigo Eduardo, que también sabe un poco bastante de esto. Nosotros hicimos un recital poético que tuvo 20 personas, creo, y suele haber, hubo incluso la Junta. Y aquí hay 15, me parece, ¿no? Pero lo curioso es que, fijaros, este acto ha sido publicitado a través de la web de IP, ha sido publicitado directamente por IP, dando información, invitando a gente, y lo más gordo, ha sido publicitado por una cosa, una especie de panfleto o boletín, no sé cómo se llama, que se llama 7 días, que se distribuye por todos los buzones en una cantidad de 85.000 ejemplares, exactamente 85.000 ejemplares. Si partimos de la base de que solamente se diera una persona en cada vivienda, en cada piso, en cada domicilio, un ejemplar de eso, serían 85.000 lectores. Habrá algunos ejemplares que se tienen a la basura y otros no, y otros que lo lean 2 o 3 personas por vivienda, pero fijaros, aplicando un porcentaje del 1 por 1000, no el 1%, sino el 1 por 1000, es decir, que cada 1000 personas que leyeran el 7 días, una persona sola se interesara por este tipo de actos, aquí había en este momento 85 personas, y estamos 5. Es un detalle anecdótico, curioso, si queréis, irónico, sarcástico, político, como queráis llamarlo, pero es así, el hecho está ahí, pues es lo que hay, ¿no? Y entonces, aparte de eso, bueno, pues el tema que hemos comentado ya, de que lo más importante de estas charlas son eso, el coloquio, y bueno, aquí vengo a aprender, ¿no? Yo no soy periodista, como ha sido Daniel, yo solamente he sido profesor de secundaria hasta el año pasado, y soy, no como desde hace poco articulista, ¿no? Sino desde hace 34 añitos. Mi primer artículo se publicó hace 34 añitos, y desde entonces he publicado unos cuantos centenares en periódicos, revistas, boletines, fanzines, no sé qué, tal, en medios online de los últimos 4 años, etcétera, etcétera. Bueno, entonces he escrito unos cuantos centenares de artículos, pero no soy periodista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diría yo? Pues unas cuantas pinceladas nada más para entrar en el tema, en el meollo del asunto, que es el coloquio, la charla, y que algunas de las cosas que voy a decir puede redundar lo que ha hecho Daniel, que es comentar los temas que ha hecho él. Es decir, primeramente decía el hecho de que los medios de comunicación, todos, están en crisis, absolutamente todos. Y quien diga lo contrario, que me lo demuestre. Por supuesto los periódicos, por supuesto la radio y por supuesto la televisión, ¿no? ¿Por qué razones? Por una serie de razones, por baja audiencia, en el caso de la televisión, por la basura que vemos en las pantallas. Quizá, en mi opinión, la radio es la que más se salva. La radio es la que más se salva, la que tiene menos crisis por una serie de motivos, razones, etc. Pero los periódicos, bueno, la decadencia del periodismo es absolutamente bestial. Bueno, yo tengo aquí datos que he traído, pero no voy a sacarlo, de la cantidad de periódicos, bueno, os puedo decir, bueno, en España han cerrado 67 periódicos desde el comienzo de la crisis. Desde el comienzo de la crisis, desde el año, de hace 4 años de la crisis, 67 periódicos, solamente periódicos. En cuanto a las televisiones, pues hay alguna televisión española, bueno, pues hace de cuando diablura, como la han hecho últimamente, de cambiar las cabeceras de los periodistas, digamos, más libres y más independientes, por poner a otros adictos al régimen, etcétera, etcétera. Bueno, se despiden a periodistas a montones, en la radio quizás menos, pero también, porque de la pulga que ha hecho la televisión española ha sido en radio, no solo televisión, sino radio. Bueno, entonces, dicho esto, voy a decir unas cuantas palabras solamente respecto a las 3 funciones que ha comentado Daniel, que son las que un medio de comunicación debe de cuidar, o debe de, en fin, son las bases, las raíces, ¿no?, de la comunicación, que son, pues eso, la información, la formación y el entretenimiento. Vale, las 3 raíces y las 3 bases son esas. ¿Y qué ocurre? Que las 3 también son discutibles en el sentido de que la información, bueno, se supone que en un país democrático de derecho como nuestro, la información debería ser libre e independiente, pero está claro que no es así.
Está claro que la información está regida por la cabecera, por el ideario, por la ideología de los dueños del Consejo de Administración que lleve ese periódico. Eso es absolutamente claro. Si fuera absolutamente libre e independiente, no pasarían cosas como, por ejemplo, esto sí voy a leerlo porque me parece curioso, y son unas frases que después voy a decir quién es la autora. Las redacciones de los periódicos son un entorno de peloterismo salvaje. Los medios solo buscan a gente dócil y absorbida por el sistema. El porqué es la base y raíz fundamental del periodismo, junto a la búsqueda de la verdad. Estamos peor que nunca, pero la obligación del periodismo es seguir intentando cumplir su misión y obligación. Hay que romper el silencio y meterles el miedo en el cuerpo. Esto lo dijo una señora que se llama Maruja Torres, que supongo que quien lea El País la conocerá. Lo dijo en la lección inaugural de la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Ciencias de la Información. Aparte puso a parir al Consejo de Administración del País y sobre todo a su gran figura estrella, por Lice Vial, lo puso a parir un burro. Claro, lo curioso, lo extraño y lo maravilloso, porque claro, tiene esas connotaciones, es que esta persona, Maruja Torres, siga escribiendo en El País, por lo cual eso puede ser positivo. Mira, un periódico que permite poner a parir a su Consejo de Administración y sin embargo sigue escribiendo ahí. Eso por un lado. Y por otro lado podría decirse, hombre, si esta mujer tiene esta idea de este periódico, lo que debe hacer es largarse. Por coherencia, digo, largarse de ahí. Es decir, si él piensa que este periódico está así. Decía que está, bueno, que aquí la frase también interesante, criticó la decadencia del mejor periódico que ha habido desde la democracia del país, diciendo que está siendo engullido por el capitalismo salvaje. El país está siendo engullido, o sea, el periódico quizás de mayor prestigio, bueno, por lo menos el CIPAPENI, ¿no?, de este país, dijo que está siendo engullido por el capitalismo salvaje y el neoliberalismo. Bueno, pues eso ya demuestra hasta qué punto la cuestión de la información puede ser o no manipulada o puede ser o no digamos, sometida a ciertos criterios, a ciertos parámetros. Estamos hablando del país, si nos podemos hablar ya de La Razón y compañía y todas esas cosas, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el otro aspecto del tema de la formación, bueno, es un asunto que a mí personalmente, como docente que he sido, como profesor que he sido hasta el año pasado, pues es un tema que me interesa mucho. Y está claro que los medios de comunicación, todos, periódicos, radio y televisión, esa función es fundamental. ¿Pero qué ocurre? Pues también lo mismo, que también, digamos, está en crisis en el sentido de que, bueno, la formación también puede ser manipulada. Es decir, una noticia, un artículo que se escriba sobre, no sé, sobre la historia de España, no es lo mismo si se escribe en Madrid o Valladolid que se escribe en Barcelona, por ejemplo, por decir eso. Puede estar manipulado, y de hecho lo está, bueno, debido a cuestionamientos políticos, razonamientos políticos o de intereses personales, económicos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso hablando de periódico, y ya en la televisión, por intercuento, ya la televisión, ¿para qué vamos a hablar? O sea, la formación de la televisión es absolutamente deprimente. La cantidad de programas basura que hay, la cantidad de reality show, no sé qué, programas del corazón, le llamas del corazón de los órganos sexuales, pero en fin, programas absolutamente demenciales, embrutecedores, alienantes. Si eso es formación, mi abuelo Napoleón o algo por el estilo. Bueno, en cuanto a la formación, vemos entonces que también es muy discutible y es muy crítica la situación que tenemos. Hombre, se libra quien se libre, pero naturalmente, por ejemplo, en Televisión Española, en mi opinión, la 2, la televisión TV2, da programas medianamente serios muchas veces, sobre todo a base de documentales, pero querer encontrar a estas alturas de cómo está la película programas como el que hacía un señor que se llama, creo que todavía, José Luis Barbín, que se llamaba La Clave, eso es impensable, en mi opinión, hoy por hoy. Eso es impensable. Lamentablemente, pero es impensable. Bueno, no creo que haya un programa en donde existan pues, unos niveles de información tan libres, tan independientes y tan absolutamente bestiales como había en aquel programa. Y claro que estoy hablando de hace unas cuantas décadas. A pesar de que ese programa lo hizo durante, como sabéis, en varias ocasiones, varias veces, tuvo que quitarlo porque cada vez era más tarde. Los debates llegaban hasta las 2 de la mañana, todo el pico, él siempre se quejaba y tal, pero no creo que eso exista en este momento, a pesar de que algunos quieren decir que puede haber programas similares, parecidos, pero ni mucho menos a los niveles de rigor que tenía aquel programa. Y por último, bueno, pues dar solamente una pincelada en el sentido de eso, del entretenimiento. Por el entretenimiento, pues pasa exactamente igual. Es decir, si llamamos entretenimiento a ver estas paridas que tenemos de vez en cuando, o ponémoslo continuamente en las televisiones, en todos los canales, y cuando digo todos los canales, ¿no? Quitando las excepciones que haya, pero pues si eso es entretenimiento, bueno, pero está claro de que deja mucho que desear ese entretenimiento cuando es alienante, cuando es, pues eso, borreguil, dogmatizante, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está. Solamente voy a decir otras palabras también que voy a leer
de unos señores que son importantes, que decía lo siguiente. Bueno, esto no lo decía una periodista, lo decía hace poco en una entrevista que le hicieron precisamente en El País, una psicóloga y psiquiatra y escritora, se llama la doctora Irigoyen, decía: es necesario cuestionarlo todo para que poder ser menos manipulado, ya que estamos creando una sociedad formada por los robots humanos. Bueno, tiene que ver un poco con la comunicación, evidentemente, ¿no? Y otras cosas, estas sí son de un periodista, el famoso Pulitzer, que decía: el periodista tiene una posición que permite moldear la opinión de cientos de miles de ciudadanos cada día.